Es un gusto saludarlos, estar de nuevo con ustedes en este programa de entrevistas y opiniones que se transmite los días martes a las 7 de la noche en forma directa en las empresas de cable que están afiliadas a la red Cabelnet. Y además se transmite en las redes sociales, donde usted nos puede seguir cuando guste, porque están fijadas ahí en las redes sociales. Hoy estábamos con un invitado, vamos a hablar sobre el tema migratorio. Resulta que la semana pasada se realizó en Los Ángeles una reunión ministerial que se llamó Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que fue una propuesta del gobierno de Estados Unidos, esta reunión, y además ahí participó personal del gobierno de Guatemala. El canciller especialmente estuvo ahí, y sobre esto vamos a conversar nosotros con Fernando Castro, que ya estuvo con nosotros en una oportunidad anterior. Él es un especialista en el tema migratorio, es un tema al que él se dedica prácticamente, difunde información, analiza y hace propuestas también. No sabemos qué tanto aceptan sus propuestas, porque pareciera ser que ni en un gobierno ni en otro hay una respuesta sólida al problema migratorio de Guatemala. Y obviamente pues las razones son estructurales. La población guatemalteca, hombres, mujeres, niños, familias, siguen yéndose para Estados Unidos en busca de oportunidades de vida. En Guatemala los caminos rurales están intransitables, no los arregla nadie. Hay municipalidades que algunas veces sí pues hacen este esfuerzo. Reconozco, por ejemplo, la municipalidad de Tacisco está arreglando una carretera allá por el municipio de Buenos Aires. Felicitamos al señor alcalde, pero son muy raros los alcaldes que abordan este tipo de problemas. Es más competencia del gobierno central, del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, pero desafortunadamente nadie supervisa también la labor de los alcaldes. Ahí tenemos al alcalde de Misco, por ejemplo, inaugurando un partido de fútbol, invirtiendo 5 millones de quetzales en un equipo de fútbol intrascendente, inaugurando unos graderíos que parecen graderíos de circo. Y tenemos a otro alcalde, el alcalde de Jocotenango, que para el Día de la Madre organizó un show de strippers para las madres. Así que realmente el país es una anarquía. Los alcaldes, no todos, pero sí una gran mayoría de alcaldes, pues viven ocupados en hacer arcos a las entradas de los pueblos, invirtiendo el dinero de los impuestos de una manera en que pues creemos que no se justifica. Hay necesidad de algunas obras importantes, como por ejemplo plantas de tratamiento, atacar la deforestación que tanto daño le está causando y que está provocando tantos altos índices de calor. Y en fin, que podríamos hablar de muchas cosas sobre este problema del país, donde no vemos ninguna luz al final del túnel. Vamos a conversar sobre esta reunión que hubo en Los Ángeles. Fernando, bienvenido a este programa. Gracias, bueno, qué gusto volverte a saludar, y un saludo a cada una de las personas que nos están viendo el día de hoy. ¿Qué resultados hubo de esta reunión de Los Ángeles? ¿Hay algún fruto específico? Aquí en Guatemala yo debo reconocer que al menos yo no observé alguna trascendencia de esta reunión, pero probablemente sea un problema de desinformación, porque tampoco el gobierno tiene una estrategia de comunicación adecuada, y entonces no sabemos qué pasó ahí, quiénes asistieron, cuál fue el nivel de la representación del gobierno en esta reunión tan importante, y si hubo algún resultado, pues. Bueno, esta reunión que se realizó aquí en Guatemala es en seguimiento a la que se hizo originalmente en Los Ángeles, California, en el año 2022.
en esta situación en Guatemala, lamentablemente lo voy a decir, no se aprovechó como debería ser. Efectivamente, fue muy pobre la campaña de información, la difusión que se le dio a un evento que realmente hubiera valido la pena difundir por la temática. Vinieron 11 ministros y funcionarios de alto nivel de 20 países. En ese sentido, se contó también con la presencia de la delegación de Estados Unidos, con Anthony Blinken. Anthony Blinken dio a conocer que iban a proporcionar 578 millones adicionales a los más de 5.300 millones de dólares que han proporcionado para poder generar empleo, y en este sentido iba destinado a vivienda. Lamentablemente, lo que no se sabe es en qué áreas son las inversiones que se realizan. ¿Cómo pueden acceder estas personas a un momento determinado a estos programas que puedan beneficiar para arraigar a las personas y que no migren? Pero lamentablemente eso no se da. Entonces es un tema que a la fecha debería darse una mayor difusión por el gobierno de Estados Unidos y sobre todo una fiscalización. Hay buenas intenciones, pero de cumplimientos son paupérrimos, por el hecho de que vemos que en un momento determinado los que más se trasciende es que se está inaugurando una oficina a nivel regional para lo que es de movilidad laboral. Una movilidad laboral que en el caso de Guatemala se había establecido originalmente en Guatemala y en Colombia para poder atender a los migrantes, para poder hacer una solicitud de citas y viajar en una forma, si es que le daban la autorización, en una forma regular. Lamentablemente hubieron cambios, se quitó a que ya no fueran los salvadoreños, los hondureños y los nicaragüenses los que estuvieran también solicitándole esa oportunidad en Guatemala. Pasó el tiempo y de esa situación, en esta reunión se está integrando nuevamente a estos grupos de personas que vivan en Guatemala para solicitar esta oportunidad de poder viajar en una forma regular. Lo que me mencionabas, que muchas veces uno propone tantas cosas y que realmente ve que pasan los gobiernos y no se realizan, es desgastante. Pero en esta reunión platiqué y planteé con gente que estaba muy cerca y de otros países, y en un momento determinado se acordó integrar una reunión una comisión para darle un seguimiento al grado de cumplimiento de los compromisos que tiene cada uno de los países. Eso es una innovación que se está haciendo y es muy bueno, porque realmente ahí hasta la propuesta que hacía era que se impusieran sanciones económicas a los gobiernos que no cumplieran. En el caso del anterior gobierno, obviamente no fue su prioridad el tema migratorio y por esa misma razón no hay avances sustantivos en esa materia. Pero en este aspecto es una oportunidad para tratar de encontrar soluciones en forma conjunta para que es la problemática de la migración. Alicia Bárcena, que es la secretaria de Relaciones Exteriores de México, pues propuso en un momento determinado que se pudiera hacer una reunión el 17 de mayo en Tapachula para poder tratar desarrollo de lo que es la zona fronteriza entre Guatemala y México. En este caso, el primer punto es la zona del Suchiate 1 y no se ha todavía definido si es el Suchiate 2 o la Mesía o un paso que está en Quiché, que yo en este caso, si es para una oportunidad para poder generar desarrollo, pensaría que es más oportuno el Suchiate 2 y lo que es la Mesía. Porque ahora, que fuera una oportunidad para que sean retornados los migrantes que son capturados, pienso que no es lo conveniente, porque eso facilitaría al gobierno mexicano en capturar y trasladar a las personas, y eso va a ser un desfogue mucho más rápido y de quedar abandonadas estas personas en donde no hay las condiciones para poder atenderla. Si se ha dado un enfoque en lo que es la atención en el Suchiate 1 por varias instituciones y había un convenio para poder retornar a todos los migrantes que fueran capturados en el territorio mexicano por esa parte, debe continuar. El desarrollo sí es bueno, porque cuando vemos la comparación de lo que es México,
la infraestructura es muy amplia y muy buena, pero la de Guatemala realmente da vergüenza. Entonces es algo que debería me llama mucho la atención que entre los equipos de trabajo que se instalaron en esta reunión aparece el tema de la reunificación familiar y vías migratorias alternativas, que dice será liderado por El Salvador y lo integrarán Guatemala, Haití y México. Me llama la atención este programa o este tema, porque no es un programa, de la reunificación familiar, porque es un tema que si se analiza a fondo podría, digamos, incidir en el envío, en la reducción del envío de las remesas a Guatemala, puesto que se trata de que las familias que ya residen en Estados Unidos, papá, mamá o hija pudieran trasladar a sus familias a Estados Unidos, entonces los que están allá ya no enviarían dinero a Guatemala, sino que ese programa permitiría que se integren las familias en Estados Unidos, lo cual, pues ojalá se diera, porque creo que ya se dio en un país europeo, que todos los migrantes del país que tenían familia se unificaron en Estados Unidos, y esto pues modificó bastante la estructura económica del país. Digo que sería muy bueno en el sentido de, porque lo que pasa es que en Guatemala el tema de las remesas ha significado, digamos, que Guatemala no haga cambios estructurales, porque hay sectores a quienes las remesas les conviene que continúen. Mientras más remesas, pues más beneficio. Más beneficio. Los bancos, por ejemplo, y además no solo los bancos, sino que muchas empresas, el comercio sale beneficiado. Pero la gente no sale de la pobreza con las remesas. No. Está demostrado que un gran porcentaje de las remesas es únicamente para consumo, no para inversiones productivas que pudieran generar ingresos para las familias. Es correcto. Digamos, en el caso de este programa de reunificación familiar, recordemos que de 2017 a 2020, lo que es Donald Trump hizo la separación de las familias. Entonces fue donde vimos donde estaban ubicados en los albergues cientos de miles de menores migrantes y separados de sus padres. Cuando entró la administración de Joe Biden, lo que hizo fue establecer un programa para poder reunificar a todos esos menores que habían sido separados. Lamentablemente, esto está a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones, en donde las personas pueden abocarse para poder ver si sus hijos, o sea, pueden hacer la reunificación familiar. Lamentablemente, muchos desconocen este programa, porque ya tiene muchos años, pero son cientos de miles de menores migrantes que aún no han sido localizados. ¿Por qué razón? La falta de campañas informativas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Consejo Nacional de Atención al Migrante o de la Autoridad Migratoria Nacional no se dan, ya sea en radio, prensa o televisión, en idiomas castellano e idiomas mayas, para poder orientar a estas personas que pueden hacer un beneficio de reunificación familiar. Esto que mencionabas que lo iba a liderar Salvador era por la integración de los otros países que fueron también separados estos menores. Si vemos las cifras, solo para darles una idea, en lo que fue el año 2023, fueron más de 3.200.000 personas que fueron capturadas en la frontera sur de Estados Unidos. De esa cuenta, Guatemala fue el primer lugar con más de 735.000 personas, después Venezuela con más de 334.000, Guatemala con 221.849. De eso, de los menores acompañados, fueron 137.992. Guatemala lamentablemente ocupó el primer lugar con 49.478 menores. Y en este caso, las unidades familiares eran un total de 775.933 y Guatemala ocupó el cuarto lugar con 87.317. Esto vemos que es
una migración sumamente grande la que se está dando a partir de 2020 al 2023, en donde los núcleos familiares, los menores no acompañados, se han incrementado. En el 2020 habían sido 646,000 personas. En el 2021, 1.956.000. En el 2022, 2.706.000. Y 3.201.000 en el 2023. Si sumamos estas cantidades, son 8.2 millones de personas que han migrado. Y un altísimo porcentaje son núcleos familiares y menores. Pero este programa de reunificación familiar lo que busca es también que hayan personas familiares que en un momento determinado puedan llegar a Estados Unidos, se les llegan a los albergues, se les entrega a los padres o patrocinadores y en ese sentido empiezan un proceso para que en un momento determinado puedan llegar a una cita ante una autoridad de lo que es un juez migratorio. Generalmente esto tarda muchos años, 3, 4 años. Ahorita son más de 3,5 millones de personas que están esperando una cita. Pero en ese proceso hacen una serie de entrevistas. Esta serie de entrevistas, las personas van cambiando su exposición con relación a la necesidad de por qué están pidiendo asilo. Ellos desconocen la falta de campaña y de orientación sobre qué es el cumplimiento, lo que es el miedo creíble. El miedo creíble es lo que es la entrevista que va a realizar la autoridad migratoria de Estados Unidos para decir, bueno, ¿por qué razón es que usted está pidiendo el asilo? Si es por razones de persecución de raza, religión, opinión política, o si se pertenece a discapacitados o LGTB, que son dos grupos que tienen muchas posibilidades de poder ingresar a Estados Unidos con un asilo por el miedo creíble, pero la mayoría de la gente que va no cumple este requisito y lo que presentan es que no tienen empleo, que tienen pobreza extrema y que en ese sentido lo que quieren es trabajar para sostenimiento económico. Eso no llena los requisitos de un asilo. Estamos viendo que a raíz de hace 8 días el gobierno de Estados Unidos está restringiendo más las peticiones de asilo para dar mayor cumplimiento. Entonces, las personas están viajando, pagando muchas veces a coyotes entre 10 y 12 mil dólares, ponen sus propiedades como garantía y resulta que, ya no es garantía, sino que es una compraventa, los estafan, les dan 40,000 quetzales por una propiedad que puede costar 200,000 y la gente queda como arrendatario de la persona que le dio el dinero. Cuando ellos se van y regresan en peores condiciones de pobreza y pobreza extrema, porque antes estaban mal, pero cuando regresan sin propiedad, sin dinero y situaciones peores de estar pagando, son deudas que los agobian. Entonces esa es una situación sumamente difícil. Pero este programa de reunificación familiar debería tener una mayor promoción. Yo pienso que en ese sentido habría que entrar la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en donde el tema migratorio no lo está tocando. Sí, pero digamos organismos como CONAMIGUA. Bueno, CONAMIGUA es creado por el Congreso. ¿Correcto? Lo mismo que otras instituciones como el Instituto de Atención a la Víctima, el Instituto sobre la Tortura, que son feudos que hace el Congreso, que crea el Congreso para diputados, familias de los diputados, para las mujeres de los diputados a veces, y que no da resultado. Por ejemplo, CONAMIGUA recibe el año pasado más de 65 millones ¿correcto? De presupuesto invertidos en ¿qué? ¿Qué hace CONAMIGUA? Yo creo que no sirve absolutamente para nada ese organismo. Y he dicho más de una vez que es un organismo como tantos otros que deberían de desaparecer. Es correcto. ¿Verdad? ¿Qué hace CONAMIGUA en función de este tema migratorio? ¿Hace algo positivo o no? Lamentablemente, como bien lo decías, de los 65 millones no llega ni al 47% de inversión de ese presupuesto. Y si uno analiza, la gran mayoría se va en gastos administrativos, de funcionamiento, de lo que es en el sentido de viajes seguramente, viáticos. Y en este caso,
por decirte un ejemplo, es penoso ver que a la gente se le da un pan, un jugo y alguna otra cosa a la gente que está retornando. Conamigua debería enfocar realmente en la problemática que se está dando, no solo a ella, sino que en conjunto con otras instituciones para generar programas de desarrollo. Pero si en este caso no lo hace, pues obviamente es un ente que no es funcional. Y en ese sentido, lamentablemente, es parte de la Autoridad Migratoria Nacional, porque la Autoridad Migratoria Nacional lo coordina la Vicepresidencia de la República. Entonces, ahí tendría que ser un ente que fiscalice el funcionamiento debido con lo que es la presentación de programas operativos anuales, la ejecución de cada 2 meses de ver qué es lo que están haciendo y cuáles son sus proyecciones. Pero realmente, por decirles un ejemplo, el año pasado entraron 550,000 personas por lo que fue el tapón del Darién. Esas personas pasaron por Guatemala y se la denuncia que estaban entrando con fiebre amarilla, con tosferina, con lo que era dengue hemorrágico, problemas gastrointestinales y de mujeres embarazadas. No se tuvo una atención ni por parte de Conamigua, ni por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ni la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado para poder darle la atención en sus derechos, menos el Ministerio de Salud. Hice intervenciones a través de otras instituciones para que pudieran establecer lo que era puestos de salud para poder atender, pero eso tiene que ser permanente, pero obviamente no lo hace. Entonces es una situación que Conamigua no cumple la fiscalización que debería hacer, no cumple con sus objetivos, y dentro de lo que era la campaña yo me reuní con varios candidatos presidenciales y todos tenían la idea de cancelar Conamigua. Yo creo que este gobierno también debería sopesar el hecho de cerrar esa institución. Ahorita estamos viendo que el subsecretario no ha tomado posesión por problemas que tiene actualmente. No se quiere ir. Los funcionarios no se quieren ir. No, y es que fue electo ya el nuevo subsecretario, pero no lo han juramentado. No pueden tomar Entonces posesión. Es una situación sumamente complicada. Hay un recurso que fue presentado ahí. Exacto. Contra la toma de posesión. Es absurdo, pero y el subsecretario electo está presentando ese recurso también para que le tomen la juramentación y poder asumir el cargo. Pero es un problema político. Sí, hay casos muy extremos en Guatemala, increíbles, porque, por ejemplo, está el caso del nuevo director del hospital de Cobán. Resulta que no lo dejaron tomar posesión y entonces le habilitaron una oficina en el Ministerio de Gobernación y ahí está trabajando el director del hospital en Gobernación porque no lo dejan entrar al hospital. Porque es un feudo. Es increíble cómo está la situación de Guatemala. Por supuesto, no es responsabilidad de este gobierno, pero también yo mando un pelotón de policías a que tome posesión el director del hospital. ¿Cómo va a ser también que no exista la fuerza coercitiva del Estado? Es realmente inaudito. Estamos conversando sobre el tema migratorio con el especialista Fernando Castro. Regresamos en un momento. Volvemos con ustedes con el tema de la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos. Estamos conversando con Fernando Castro, quien se ha especializado en este tema migratorio. Les recordamos que Seguros Rodman está a su servicio, que usted puede usar esta agencia de seguros en materia de salud, en materia de empresa, en materia de automovilística, en materia de cualquier tipo de seguro que usted tenga. Consulte a Seguros Rodman. Bueno, volvemos con Fernando Castro. Hay un tema del que siempre se ha hablado. Por ejemplo, se dice que Álvaro Arzú rechazó el TPS. Actualmente se tiene la esperanza de que este gobierno pudiera haber negociado el TPS, pero no se ha escuchado ninguna noticia. ¿Qué es el TPS y qué es lo que se pretende? ¿Será posible que se dé un TPS a los guatemaltecos como se dio en el caso de El Salvador, por ejemplo? Bueno, es un estatus de protección temporal que le brindan a las personas
cuando se solicita por parte de un gobierno en casos de catástrofe, en el caso de inundaciones, o guerras, terremotos o conflictos armados internos, exacto. Se podría haber pedido también en el tiempo de la pandemia, porque era una situación complicada. Y Guatemala, como bien lo decías, desde Álvaro Arzú no se presentó y se le otorgó a El Salvador y Honduras. Y estos han sido beneficiados durante un largo periodo. El caso es que este estatus le beneficia a determinado número de personas. Y en ese sentido, la propuesta que hice es, dentro de las que mencionabas, al actual gobierno, antes que asumiera, de que se contemplara poder hacer una solicitud del estatus de protección temporal. ¿Por qué razón? Porque hay cientos de miles de personas en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que necesitan una situación que les pueda evitar en un momento determinado ser capturados y deportados. Cuando tomó posesión, pensé que lo iba a hacer en una forma inmediata. Con toda franqueza, el canciller guatemalteco ha sido 4 veces viceministro de Relaciones Exteriores y se reiteró nuevamente la petición de este estatus de protección temporal. Este le brinda una oportunidad, si se diera, a las personas de poder trabajar, de poder viajar, de poder sacar licencias y, sobre todo, evitar que sean capturados. A mí me sorprendió ver que entre el informe de los 100 días no se tocó un tema tan importante o el que se haya dado a conocer que ya se había requerido. O sea, porque eso era de trascendencia. Cuando he estado preguntando y en lo que son las organizaciones promigrantes que están preocupadas en que se otorgue este estatus y que se está haciendo un movimiento en Estados Unidos por varias organizaciones, se comentó que hacía 3 o 4 semanas que se había hecho ya la petición formal. Ahora, lo que no se entiende es por qué no se presenta por escrito. O sea, para darlo a conocer, señores, estamos haciendo esta petición. El canciller, al concluir la reunión de lo que es de la Declaración de Los Ángeles, manifestó que era una petición diferente porque obviamente Guatemala no estaba en una situación dentro de lo que contemplaba entre las situaciones críticas que se tenía para poder pedir, como son desastres naturales, pero que lo que se había presentado era cuántas personas estaban en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, con toda franqueza, eso no conlleva. O sea, es más razonable haber pedido una resolución de cuánto petición se hubiera presentado del Iota, Stan, Mitch, en lo que es la erupción del volcán de fuego, o sea, del terremoto, los terremotos que hubieron en San Marcos, o sea, circunstancias donde ya estaba planteada esa situación, pero que se pueda plantear cuántos pueden ser beneficiados, sinceramente lo dudo, con toda franqueza. Y aparte de eso, también hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos establece un periodo que puede ser del 2021 al 2023, los que hayan ingresado en ese momento. Pero también está la otra parte. Si se llegara a dar, la gente necesita estar documentada con pasaporte, que es un requisito fundamental. Y eso era lo que le hacía mención de que debería de trabajarse desde el primer día en solventar esa situación de poder emitir el pasaporte a los connacionales en lo que es Estados Unidos. La situación es que esto se va a desbordar si en un momento determinado se diera por el gobierno de Estados Unidos, y va a ser tantas las personas que van a llegar que esto va a ser algo que no van a poder atender. Se conoce que han hecho denuncias sobre lo que es las citas consulares, que las venden entre $150 a $300, pero que los tramitadores las logran conseguir y en ese sentido logran entrar a hacer este trámite. Pero ¿cómo hacerle comprender a las personas que no va a estar beneficiado dentro de ese rango? La gente, en Guatemala te van a decir, intentémoslo. Entonces se van a volcar y esto, en lugar de salir redentor, va a salir crucificado el gobierno, porque en un momento determinado no se está atendiendo verdaderamente la problemática seria que hay de falta de documentación con pasaporte. Entonces es un tema que de poderse dar será en esta administración de Biden, en lo que queda hasta el 20 de enero, que es el cambio.
después del 5 de noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos, tal vez pueda haber una resolución. Hay una pequeña luz, pero es una oportunidad grande que hay, ya que el gobierno de Estados Unidos ha dado un impulso a que tome posesión Bernardo Arévalo para lo que es el sostenimiento, le está dando el apoyo para poder presentarse esta reunión de la declaración de Los Ángeles en Guatemala. Se ha incorporado a reuniones entre México y Estados Unidos para tratar el tema migratorio en México y en Estados Unidos. Eso significa un respaldo y el monto económico que se está dando. Entonces es una oportunidad grande que de haber un cambio, que posiblemente lo haya, con Donald Trump no va a ser una situación así. Pero hay que aclarar también que hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos donde dice que cualquier persona que quiera recibir un beneficio migratorio tiene que haber entrado en una forma legal a Estados Unidos. Forma legal es haber entrado con una visa. Si se quedó, ya cumplió el requisito. Cuestión muy difícil porque... Sí, pero hay cientos de miles de personas que sí, exacto, pero esas personas no van a poder entrar. Entonces, en ese sentido, donde tiene que aclararse que esto va a crear una expectativa muy grande, que todos pueden ser beneficiados, y esto no va a ser así. Hay también diferencias dentro de la gente que tiene 30 años, o 20 años, o 10 años, que están en Estados Unidos, y dicen, ¿por qué van a beneficiar a gente que está entrando recientemente y nosotros que estamos antes no nos van a dar ese beneficio? Es una situación bien complicada, pero realmente lo que debe buscarse es ya sea un estatus de protección temporal o un beneficio migratorio para que las personas puedan tener una sustentación de estar tranquilas. Pero como está la situación ahorita, si quieres hablamos con respecto a lo que son las modificaciones que se están dando en 15 estados, 10 republicanos y 5 demócratas sobre las leyes antimigrantes. Y eso va a ser una situación que va a afectar a la población. Bueno, sí, hasta no sé en qué estado querían poner cocodrilos en el río Bravo. ¿Cuál es el río Bravo, verdad? Sí, es que querían salieron poner cocodrilos para que se hartaran a la gente. Es que son situaciones que salieron hasta en el Facebook, en las redes sociales, estaban en tomas de cocodrilos. Obviamente no... Puede ser que haya sido un momento determinado que se propuso, porque hubo un rechazo a la propuesta. Pero lo que pasa es que, vemos que en el caso de Texas está la ley, o sea, hay un plan Estrella Solitaria. Esa Estrella Solitaria ha forzado al gobierno mexicano a fortalecer los controles para tratar de disminuir la llegada de migrantes de todas nacionalidades. En ese sentido, se han reforzado con alambre de púas, se han reforzado con vallas con púas, se ha puesto contenedores para la parte donde no hay muralla, se ha pedido el reforzamiento de la Guardia Nacional de otros estados republicanos que lo han brindado. Entonces, las medidas se incrementan y se dio lo que es la SB 4. Esta SB 4 resulta que es ser una ley que ahorita se entró en vigencia 2 días y después se entró en suspenso. Algo que es realmente inconcebible, pero se dio. No solo en Guatemala pasan las cosas. Pero esta ley SB 4 establece que si una persona ingresa por primera vez es una falta, pero esa puede ser capturado por las autoridades de Estados Unidos de policía, del estado de Texas, capturados, puestos en prisión, y tienen que pasar 6 meses para salir. Y aparte de eso, pagar $2,000. Si en el caso pasara esa situación y salen expulsados y vuelven a hacer un reintento, estas personas van a poder pasar a enfrentar un proceso penal entre 2, 6, 10 o 20 años de cárcel. El gobierno republicano, no tengo la menor duda que lo va a hacer para contener esta migración, porque recordemos que ha sido una diferencia muy grande con el gobierno federal de Joe Biden. ¿Y qué? Y digamos en el tema electoral, ¿qué es lo que más favorece a un gobierno? Porque los republicanos y los demócratas tienen sus diferencias con respecto a la política migratoria. Entiendo que los republicanos son más duros. Correcto. ¿Verdad? Y los demócratas son más moderados en el tratamiento del asunto. Pero ya es muy probable, hoy mismo escuchamos que las encuestas cada día favorecen a Donald Trump. A Donald Trump. Y entonces la política antimigrante
va a tomar más auge en Estados Unidos. Tan importante es que durante 3 meses es el tema principal para los estadounidenses en el tema político, para electoral. Y eso es lo que le ha afectado mucho a Joe Biden, porque obviamente los republicanos, recordemos que había una negociación entre los demócratas y los republicanos para hacer una modificación a una política migratoria. Y en el Congreso, antes que llegara, Trump dijo que no iba a pasar, y no pasó. A Biden lo está afectando todo, porque... Sí, aparte también la edad, porque ese es otro sentido. La edad donde contra ella tiene 81 años. Es una de las situaciones que obviamente están afectando, pero el tema migratorio es donde cada día, o sea, lo que te mencionaba, si 8.2 millones de personas han llegado a la frontera sur, sobrepasa un sistema migratorio que está caduco. Se habla de que, bueno, que los republicanos son más duros, pero si vemos en el tiempo de Obama, en 8 años fueron 3 millones de personas que fueron expulsadas de Estados Unidos. Y se le llamó el deportador en jefe. Biden era el vicepresidente. En la administración de Biden, 8.2 millones han llegado y más de 6 millones y medio han sido expulsados. Más o menos en promedio, ¿cuántos se van a diario y cuántos retornan a diario? Bueno, es un estimado sí, que son alrededor de 1.200 a 1.500 personas las que salen diariamente de Guatemala. Y regresan unas 300 a diario, más o menos. Puede variar, digamos, ahorita son alrededor de 32.640 personas las que han sido retornadas, tanto de México como de Estados Unidos, más o menos 25,000, y ese número va creciendo diariamente de los retornados. Pero en este caso, los que se quedan en un momento determinado en Estados Unidos empiezan ese proceso, pero si no cumplen con lo que es el miedo creíble, con los requisitos que te hablaba anteriormente, esta gente va a ser retornada a Guatemala. Y en ese sentido, el día viernes se hicieron modificaciones para fortalecer lo que es este miedo creíble. Entonces vamos a ver mayor número de personas retornadas y también se está considerando, porque el gobierno ya lo anunció, pero que está en una revisión y entraría en pocos días, es que ya no va a ser aplicado el Acuerdo Flores, que es con respecto a los menores migrantes. Eso debería darse a conocer por parte de las autoridades vinculadas al tema migratorio como parte de una responsabilidad moral hacia la población que está viajando. Pero lamentablemente no se hace. Entonces, si esas personas, después de que hacen un viaje sumamente peligroso, en donde van a arriesgar su vida, van a sufrir violaciones, secuestros, extorsiones, los van a utilizar en un momento determinado para transportar drogas, para poder ingresar. Si los agarra lo que es la patrulla fronteriza, pues de una vez van a la cárcel. Entonces son situaciones muy difíciles. Pero la gente se va, Fernando, porque... Claro, no hay empleo y no hay desarrollo. Digamos, todo eso adverso, todos esos riesgos que vos mencionás, como que no le importan mucho a la gente, porque la gente, incluso los que se van una vez y los regresan, vuelven a hacer otro intento. Claro, porque tienen compromiso de tener que ver cómo tratar de pagar esa deuda. Sí, exacto. Entonces, pero es lo que vamos al caso, que son engañados estas personas por los coyotaje, a que pueden intentar 2 o 3 veces, pero no le han dicho que la segunda vez pueden llegar a ser encarcelados. Entonces, esto motiva a que la gente se está desviando para Arizona, para lo que es California, para poder ingresar, pero son aspectos que están arriesgando más la vida. Y entonces, en ese sentido, una recomendación que les doy es que cualquier persona que esté en Estados Unidos de entrar en la vigencia de estas leyes, que es el 1 de julio, si no entra algún proceso anterior de que la suspenda, puedan estar lo que es la carta de custodia temporal. Es una carta de custodia en donde el padre deja en responsabilidad a una persona que sea residente o ciudadano norteamericano la potestad de poder manejar a sus hijos. Porque de no hacerlo, estas personas, los padres, si los sacan de Estados Unidos, no pueden contratar a un abogado. Y estas personas, que son sus hijos menores, pueden llegar las autoridades de Estados Unidos, capturarlas, presentarlas ante un juez, y como no hay nadie que las represente, las pueden dar en adopción y pierden a sus hijos. Entonces, esta carta de custodia temporal debería ser colocada en las páginas web de los consulados
ya sea de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, para que esta gente llene, lo presente ante un notario que cuesta como 15 o 20 dólares, dependiendo del estado, y deje asegurado a sus hijos. O por lo menos decirle, señores, saquemos otra tarjeta de débito para poder otra persona la pueda manejar, porque si me capturan como padre y me sacan, o sea, obviamente esa gente se va a quedar cruzada de brazos sin el respaldo económico también. ¿Por qué, Fernando, hay personas que obtienen más rápido su legalidad y hay otras que tienen 20, 30 años y no se legalizan? Eso es lo que te decía mención, que si en un momento determinado hay unas personas que se pueden casar en Estados Unidos, entonces llevan un proceso de 4 o 5 años para poder casarse. Hay otras personas que en ese sentido pueden tratar de hacer algún ajuste dentro de su estatus y entrar en una lista de un proceso para que puedan obtener una nacionalidad, una residencia primero. Pero hay otras, como te digo, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia establece que si no entraste en una forma legal a Estados Unidos, nunca vas a poder obtener un beneficio. Esa es una razón, digamos. Ahí no va a poderse recibir ningún beneficio migratorio para estas personas, porque no entraron en una forma legal. Pero eso lo desconoce la gente. En un estudio que hicieron en México, decían que el 78% de los migrantes que fueron entrevistados desconocían los peligros, las consecuencias de lo que es migrar en una forma irregular. Esa es una irresponsabilidad que debería de darse a la gente desde que entra a Guatemala, porque obviamente desde Panamá para Guatemala, para Honduras, la frontera, es un paso libre. Pero de Guatemala, piden los requisitos para poder ingresar. Y obviamente, si tenemos una frontera muy permeable, con pasos ciegos, y en el caso de México tenemos 750 pasos ciegos a lo largo de toda la frontera con México, la migración no se detiene. Y es por eso que estamos viendo cifras de 8.2 millones de personas, que es una cifra muy significativa. Bueno, hay una cosa cierta, que mientras no se combatan las causas internas, sociales y económicas, la gente se va a ir. Pero es que muchas veces, te soy sincero, los gobiernos no les interesa. ¿Por qué razón? En lugar de yo darle a una comunidad X en Huehuetenango 10 millones para que puedan generar proyectos, eso, tal vez 2 proyectos van a ser al final del año, tal vez van a producir. Pero ¿qué me produce más a mí? El forzar la migración, que se vaya la gente y que retorne con remesas. El año pasado fueron 20,000 millones de dólares. Son 160,000, pongámosle así redondeado, millones de quetzales. Y el presupuesto nacional son 124,000. Lo que aportan los migrantes es impresionante, pues. Estaríamos quebrados si no fuera esa es muy contradictorio, ¿verdad? Que al sistema le interese que se vayan los migrantes. Sí, esa es la realidad. ¿Verdad? Y el tema migratorio es complejo porque las familias que se quedan aquí también no resuelven sus problemas de pobreza. Los problemas psicológicos de la separación. La desintegración familiar. Exacto. Sí, luego, el dinero en qué se gasta. Es que no hay una cultura de educación, de inversión, porque esto se ha vuelto una de consumo. Sí. O sea, la gente se compran celulares, se compran zapatos, se compran ropa, pero no hace una inversión real. Está probado que un gran porcentaje de las remesas se gasta en remesas, en recargas de teléfono. Sí. O sea, ¿verdad? Es un negocio para otros sectores. Y en el consumo de cerveza, por supuesto, ¿verdad? Claro. Pero vamos al caso que cuando tú vas a una población y ves aquellas construcciones de 1,5 millones de quetzales, pero tienen que ir a traer el agua a 2,5 kilómetros porque no hay agua potable, no hay servicios de salud, no hay drenajes. O sea, realmente no hay una orientación de decirles, señores, hagamos un hospital para poder atender a nuestra comunidad. O sea, no hay una orientación. Entonces, en ese sentido, las consecuencias es que la migración deja abandonados los campos de cultivos. No hay quien los recolecte, no hay quien los transporte ahora. Por eso estamos viendo que el Congreso quiere bajar a 19 años la licencia tipo A. Esa es una irresponsabilidad, por lo que ya no hay transportistas. Pero entonces tiene una serie de consecuencias que los precios de la canasta básica van subiendo. A todos nos va a afectar. Sí, y es que
pues los bancos son beneficiados por las remesas, pero si las personas van a pedir un crédito, las tasas son altísimas. Ahí tenemos el Banco Azteca, por ejemplo, que es un banco que está ahorita cobrándole, si vos fuiste referencia personal, no fiador, sino que referencia personal de alguien que compró una refri, pero falleció o no pagó. Entonces te toman como fiador y te cobran y te amenazan con cancelarte tu NIT, tus cuentas bancarias, cosa que es ilegal, pero hay bancos que lo están haciendo, entre ellos el Banco Azteca. Así que realmente los bancos deberían de ser un poco más conscientes y además las autoridades ejercer más vigilancia sobre estos bancos para que no cometan estos abusos contra las personas. Muchas personas caen en el temor de que les van a cancelar el NIT, que les van a cancelar sus cuentas y entonces van a pagar una deuda que no les pertenece a ellos. Y si vemos lo que es el gobierno de México, es el que está dando el apoyo al gobierno de Guatemala con lo que son programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo un Futuro, que empezó en el año 2022, pero fue a dedo los que se daba lo que era la oportunidad de generar empleo. En El Salvador y Honduras, desde el 2019 empezó, con 10,000 familias en cada uno. En Guatemala fue tardío, pero es una situación en donde el gobierno mexicano está dando soluciones al gobierno de Guatemala para poder mermar la migración, que son cientos de miles, y que a la fecha, por estos cambios que se pueda dar de Trump en la nueva administración, el flujo migratorio va a ser mucho mayor hacia los Estados Unidos. Yo creo que el Estado puede adoptar algunas medidas. Por ejemplo, discutir sobre el diferencial cambiario de las remesas, discutir la posibilidad de un proyecto de un banco del migrante, ¿verdad? Porque los migrantes que se van sacrifican mucho, sacrifican sus propiedades, su salud, su integración familiar, en fin, y no reciben ningún beneficio. Y existen organismos burocráticos como Conavigua que no sirven absolutamente para nada y que deberían desaparecer por proyectos un poco más confiables. Muchas gracias, Fernando, por tu presencia en el programa. Unos segundos para terminar, ¿algo que quieras agregar? Hay una oportunidad que en un momento determinado, si las personas tienen familiares que hayan desaparecido, hay una opción que pueden llegar a lo que es el INASIF para tomar pruebas de saliva y en ese sentido tratar de identificar a las personas. Esta es gratuita y en ese sentido también pueden buscar más información en el teléfono 1541 o poder abocarse directamente a las oficinas de INASIF. ¿Con qué objeto, es para poder identificar a las personas que han fallecido, que se encuentran ya en lo que son refrigeración en las morgues, pero que no hay identificación. Entonces, si una persona no encuentra a su familiar, pueden abocarse al INASIF, le hacen la muestra de saliva y esta la cotejan con la persona que haya sido encontrada fallecida. Es una oportunidad grande para evitarle el dolor de esa persona familiar que no encuentra a su migrante, y es una oportunidad que es gratuita totalmente. Muchas gracias, Fernando. Terminamos acá con este programa. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima vez.